De hecho, van a trabajar, por ejemplo, con geomensores de otras universidades, de otros países. Entonces empieza como la intercultura, como lo intercultural de, de cómo escribir los datos también, ¿ya? Entonces se van a encontrar con casos en que tenemos sistemas de medida centesimales, sexagesimales, la forma de cómo almacenar las coordenadas. Hay gente que obviamente está más apegado al mundo de las proyecciones, otros, por ejemplo, que trabajamos más también en el mundo del sistema de coordenadas geográficas y en el mundo del sistema geográfico se puede escribir sexagesimal o centesimal. Y entonces empiezan todo este tipo de combinatorias, ¿ya? Que al final nos llevan a una base de datos y tablas a su vez que no están debidamente ordenadas o estandarizadas, ¿ya? Entonces, obviamente este es un problema mundial, no, a todos los países les pasa lo mismo. Y para eso, y también en todo orden de cosas, no solamente en el mundo de las bases de datos, también va a suceder, por ejemplo, eh, en el mundo, no sé, pues, de la construcción, en el mundo de temas de empresariales, y es por eso que se crea la ISO, ¿ya? Y las normas ISO fundamentalmente, ¿ya? Que en el fondo las ISO son comités de expertos en ciertas materias, donde empiezan a estandarizar ciertas como formas de ver las cosas, o tomar un acuerdo en cómo ver las cosas, ¿ya? Eh, entonces, el mundo geográfico no está exento de eso, y es por eso que se crea un comité que se llama, para que lo anoten, esto es como súper clave y esto sí es importante que lo tengan en su radar profesional, que es la ISO TC 211, ¿ya? La ISO TC 211 es el comité, ¿ya? Que, que se, eh, que sesiona para estandarizar temas relacionados solamente con la información geográfica, ¿ya? Por eso tiene este apellido de TC 211. Y obviamente a nivel mundial ellos sacan estas normas ISO, y cualquier persona, empresa, puede acceder a estas normas y aplicarlas, ¿ya? De seguro, no sé si alguno de ustedes alguna vez, sobre todo en los proyectos, en las licitaciones sobre todo, le ha tocado que ustedes, por ejemplo, dicen, este proyecto lo podemos llevar a cabo, empiezan a leer las bases de la licitación y se han encontrado con que le exigen ciertas normativas. No sé si a alguno le ha tocado trabajar con normas ISO. ¿Le ha tocado trabajar a alguien? En minería, por ejemplo. Bueno, en minería lo que son el tema de calidad se rigen por la norma ISO, igual el tema de la construcción y obviamente la norma chilena. Claro. Y Edgar, y específicamente porque claro, por ejemplo, yo también trabajo en una empresa que también obviamente está bajo estándares ISO, obviamente a nivel empresarial. Y Edgar, del punto de vista de información geográfica, ¿te ha tocado trabajar con ISO? No, la verdad, primera vez que, de hecho, la anoté bien esta norma porque no conocía esta norma referente a base de datos. Ya, No, qué toda bueno. estandarizada a otro tema, pero no a base de datos. Así que me pareció Ok. interesante porque igual en licitaciones que me ha tocado participar Ujú. que son respecto a la topografía, tampoco me han hecho mención. Ya, A lo más de entregar datos en formato shape, cosas claro. así, para meterlos después en un ArcGIS. Mm, Bienes tampoco bienes nacionales pide los polígonos en shape para después cargarlo ellos en su base de datos con la propiedad de los predios. claro. Ya. Qué bueno que no lo conocía, porque es algo con el que
que es parte como del conocimiento que tienen ustedes como alumnos, tienen que ir creciendo y que en el futuro les va a tocar. ¿Ya? De hecho, claro, yo también, por ejemplo, no siempre eh, yo siempre había escuchado, no sé, por la norma, la ISO 9001, ¿ya? Que es como la más conocida y que en el fondo es todas las empresas tratan de tener esta certificación de calidad para demostrar que son una empresa que se rige bajo procedimiento y no es una empresa al lote, ¿ya? Entonces, por ejemplo, presentarse a ciertas licitaciones o también no necesariamente licitaciones, de repente también dentro de mostrar como credenciales como empresa, es bueno decir, oye, yo soy una empresa seria, no soy una empresa como de papel o una empresa que la creé como un proyecto y en realidad es una persona, dos personas por detrás, sino que son empresas como tratar de mostrar credenciales que una empresa que tiene trayectoria, que tiene como que tiene ciertas espaldas también y obviamente en el mundo a nivel de las cosas que se trabajan internamente, por ejemplo, de los trabajadores, etcétera, existen procedimientos, ¿ya? Y esa es la más conocida, la 9001, ¿ya? Em, Ahora, obviamente, el tema norma está como bien alejado, cuando uno empieza a escuchar norma, uno lo ve bastante lejano, ¿ya? Y uno empieza a decir, ya, pero primero, ¿por qué es necesario tener normas? ¿Ya? Hay un ejemplo, de hecho, cuando a mí también me tocó trabajar en el Ministerio de Bienes Nacionales, dentro del SNIT tenemos, por ejemplo, una de las cosas que se le exige al SNIT, a la I de Chile, es establecer estudios de normas, ¿ya? Entonces, claro, eh, está este tema como había como trabajado mucho tiempo en el mundo privado y también sabía de las normas, pero normas a nivel empresarial principalmente, eh, pero igual necesitaba como saber un poquito más de el por qué y para qué aplicar normas en el mundo de la información geográfica, ¿ya? O quizás sin querer yo aplicaba normas y siempre trabajé con datos bastante estandarizados o yo forzaba a estandarizarlos, pero era así como un trabajo que en nuestra empresa funcionaba naturalmente así, ya no necesitábamos que un papel lo dijera. Y conversé mucho con un par de personas que están a cargo de hacer este estudio de normas y me mostraron un ejemplo que con ese me hizo clic y yo dije, claro, es muy importante documentar hacer un estudio e implementar normas a nivel de información geográfica. Y el ejemplo era muy absurdo, pero lo encontré muy bueno, que tiene que ver, por ejemplo, nada que ver con la información geográfica, pero el ejemplo era los enchufes, ¿ya? En Chile todos conocemos nuestros enchufes que tenemos, que son redondos y tenemos de dos patitas, tres patitas, ¿ya? Obviamente los que estén más ligados al mundo eléctrico saben muy bien por qué tres patitas, que es neutro, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, y nosotros naturalmente sabemos, por ejemplo, de que todos los enchufes en Chile tienen que tener las tres patitas, independiente que el artefacto eléctrico tenga dos o tres, ¿ya? El tema es cuando nos vamos a otro país. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a otro país, de hecho a cualquier país, hablemos también de los países tanto muy lejanos como muy cercanos, eh, ¿qué, qué es lo que nosotros nos anticipamos con el tema de los enchufes? Por favor, díganmelo, yo sé la respuesta, pero porque los quiero llevar a contestar el ejemplo. ¿Con qué nos anticipamos con el tema de los enchufes cuando salimos del país?
Bueno, los afuera procesos, trabajan en otro formato los enchufes, por lo menos que yo conozco en Argentina, claro, Colombia. exacto, ¿ya? De hecho, por ejemplo, claro, salimos a Argentina, es otro formato, vamos a Perú, es otro formato, eh, si nos vamos, independiente sea lejos o cerca, ¿ya? Estados Unidos, otro formato, eh, y nosotros nos anticipamos, lo buscamos en internet a veces cuál es la forma del tipo de enchufe, o de repente en nuestras casas tenemos algún tipo de adaptador. Por ejemplo, siempre lo hago, echo a la mochila un par de adaptadores porque sé que llegando allá me voy a encontrar con el típico de patitas planas, ¿ya? Eh, pero el problema es que, claro, nosotros ya nos anticipamos, lo podemos buscar en internet. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos como país, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Y de hecho pasa mucho también con el tema, los famosos temas de los conectores para cargar celular, ¿ya? Sacamos un modelo nuevo, lo que típico que hace el iPhone, por ejemplo, que saca un modelo nuevo, ya no, ojo, ya ahí les cuento parte del por qué no, y sacaba un modelo de enchufe nuevo, ¿ya? Tanto para cargar el celular o también un país que pudiese decir, oye, voy a cambiar el sistema de enchufe porque, no sé, ¿ya? Eh, Quizás alguna empresa ahí lo incitó a cambiar, o quizás por algún trasfondo técnico, no lo sé, ¿ya? Entonces, es ahí donde caen estas como ISO o las necesidades de estandarizar, como decir, oye, no, pues, la idea es que el tipo de enchufe, si existen tipos de enchufe, no tengamos más de cuatro, ¿ya? Por ejemplo. Y que no venga un país que diga, ah, yo voy a crear ahora un enchufe triangular. La idea es que, por ejemplo, existe una gama de cuatro, entonces, de acuerdo a las características técnicas o no sé qué, de los artefactos, de las importaciones de electrodomésticos, etcétera, ahí cada país, por ejemplo, la idea es que se rija por este tipo, esta gama. ¿Ya? Y esta es una gama y la idea es que no se salgan de eso. Entonces, si tú te sales y creas una nueva, te estás saliendo de un estándar, pero va a ser problema tuyo, ¿ya? Eh, entonces, yo dije, claro, ahí es importante porque naturalmente, volviendo al tema de información geográfica, naturalmente nosotros, sin necesidad de tener grandes conocimientos en normas, estandarizábamos la información, pero la estandarizábamos de acuerdo a estándares que nosotros habíamos creado, ¿ya? Que obviamente eran bastante cercanos a los reales, ¿ya? Pero claro, cuando estábamos hablando de los enchufes, yo recordaba, porque como les conté, yo trabajé muchos años en una empresa casi desde prácticamente sus inicios hasta el fin. Entonces, creamos muchos productos y vivimos mucho también todo este el tema del crecimiento de la información geográfica, ¿ya? Em, entonces, y es por eso que me hacía mucho el clic, porque nosotros tuvimos que fijarnos nosotros nuestros estándares y nosotros los creábamos. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a estandarizar una dirección? ¿Ya? Por ejemplo, un departamento, ¿lo vamos a dejar como departamento o lo vamos a dejar como depto o como DPTO? ¿Ya? Un pasaje, ¿cómo lo vamos a abreviar? PJE o PSJE. Y nosotros creábamos nuestro estándar, ¿ya? Y ahí fue que, bueno, temas como por suerte que no estábamos tan lejos de la realidad, pero ahí dijimos, claro, es importante que exista una mesa que, por ejemplo, que si tengo gente alrededor del mundo que sabe mucho de temas de direcciones, que se sienten a conversar de eso, o sea, cómo no se va a poder generar la instancia de sentarse y ver cómo estandarizar cómo escribir direcciones en los distintos países, ¿ya? Entonces, eso se trata con respecto a la aplicación digamos, de la necesidad de generar este tipo de normas, ¿cierto? Entonces,
como les dije, en el mundo de la información geográfica está la ISO TC 211, que incluye el estudio que ellos incluyen el estudio de normas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Eso es un comité internacional, pero ya después viene el paso de Chile, si se quiere, si quiere incluir normas o no. ¿Ya? Entonces, es ahí cuando Chile, ¿ya? Eh, en el caso nacional, mandata al SNIT, que es el Sistema Nacional de Información Territorial, o Sistema de Coordinación, Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, también conocido como IDE Chile, que mandata que en esta instancia va a ser la que va a hacer el estudio de normas, ¿ya? Para información geográfica, porque también entendamos de que en Chile existe el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Pero el INN ve todas las normas, ¿ya? Pero alguien le tiene que decir, ya, pero yo tengo un apellido de información geográfica y eso se va a estudiar bajo mandato del SNI, ¿ya? Después todo eso lo vamos a ver, de hecho, en el ramo de IDA, con mayor detalle. El tema es que a nivel de Chile se crea lo que se llama un comité espejo, ¿ya? Anótenlo, comité espejo de la ISO TC 211. ¿Qué significa este comité espejo? Significa de que todo lo que haga esta ISO TC 211 a nivel internacional, se va a estudiar la opción de adaptarlo a la realidad de Chile y así como en palabras como más ordinarias, chilenizarlo. Ya, en el fondo esa es la idea. Ahora, no es llegar y decir, oye, pásenme todas las ISO con relación a la información geográfica, lo metemos a Google Translator y listo. No funciona así. Primero, las normas, eh, primero se compran, ¿ya? Y también hay que ver los estudios de factibilidad de hacer de chilenizarlo, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay recursos y también hay presupuestos asociados. Los presupuestos no son infinitos, por lo tanto, a medida que pasan los años, hay que ir priorizando cuáles van a ser las normas en orden de prioridad que vamos a ir chilenizando, ¿ya? Entonces es por eso que el SNIT hace este estudio de normas y dice, ok, ¿cuánta plata tenemos? ¿Cuánto nos está pasando el Estado de Chile para hacer un estudio y para hacer esta chilenización? Y el Estado de Chile dice, toma, tienes tanta plata. Ok, entonces veamos para cuánto nos alcanza y podemos decir, ¿sabes qué? En este año, por ejemplo, podríamos chilenizar 3 normas, ¿ya? Ahora les voy a decir por qué esto se necesita presupuesto. Porque la norma hay que adquirirla, ¿ya? Y luego, bueno, primero hay que priorizarla, por lo tanto, igual hay un estudio de conocer cuáles son todas estas normas que existen, ¿ya? Entonces ahí también hay sueldos de por medio, eh, mandatar a alguien, y dice ya, estas son las 3 normas con las que nosotros vamos a trabajar durante este año, se adquieren, y una vez que están en Chile, llegan en inglés, ¿ya? Por lo tanto, ahora hay que chilenizarlas, y esto se le paga al INN, ya esto es un servicio pagado que tiene que hacer el INN, en el que ellos hacen la traducción, ¿ya? Y la adopción a la realidad chilena. Y una vez que está listo esto, se crea una norma chilena, número tanto, 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 relacionado con tanto, tanto, tanto de información geográfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con códigos postales, relacionando tablas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el mundo de temas de información geográfica relacionada, por ejemplo, obviamente es bastante antiguo. Y, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos es, por ejemplo, para usos de catastro, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos roles, tenemos direcciones, tenemos uso de suelo, prohibiciones, tenemos quién es el dueño, ventas, cuál fue el año de venta, qué se ha construido.
cuál es la tasación fiscal, eh, dentro de qué manzana pertenece, eh, no sé, año de inscripción, todo lo que ustedes saben cuando también les ha tocado regularizar terreno, etcétera. Por lo tanto, toda esa gran información, si ustedes la trataran de ordenar en una base de datos, se van a dar cuenta que van a originar, eh, eh, se van a originar como muchas tablas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, obviamente Chile, y a nivel también internacional, un gran usuario de esto, porque esto tenemos que multiplicarlo por la cantidad de ciudades que existen en el mundo, que cada municipalidad en este caso está tratando de ordenar su información de catastro. Entonces, para que cada municipalidad no cometa, no sé si llamarlo error, pero lo que estábamos haciendo nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, donde nosotros mismos fijábamos nuestros estándares, imagínense eso multiplicado por la cantidad de ciudades que existen. Quizás de un inicio muchos están fijando sus propios estándares, pero la idea es decir, oye, ¿sabes qué? Si nosotros queremos interoperabilidad de la información, tenemos que fijar un estándar. Y de hecho, por ejemplo, sí existen estándares relacionados con el tema de administración del territorio. ¿Ya? Entonces, los que están ligados, por ejemplo, a catastro, lo más seguro es que cuando se empiezan a meter más en este tema y se meten ya a temas catastrales de administrar la información, se van a encontrar con que se tienen que regir sobre normas chilenas en este caso, que vienen de estándares internacionales que han sido chilenizados sobre la administración de la tierra o del territorio, para ver cómo modelar las bases de datos catastrales. ¿Ya? Entonces, todo este tema ha ido creciendo los últimos años y también cada vez más las mismas instituciones se van interiorizando en esto. No, no es un tema antiguo, es un tema bastante nuevo. De hecho, a nivel de Chile, por ejemplo, si esto empezó en Chile, empezó a estudiarse con fuerza, para que vean que es bastante reciente. Se empezó a estudiar recién con fuerza el 2008-2010, ¿ya? Y de hecho, aprox 2014-2016, recién, no, miento, 2012, recién empezaron a chilenizarse, por así decirlo, las primeras normas chilenas relacionadas con información geográfica. Entonces, el tema es bastante nuevo y también se entiende de que, aunque estemos todos trabajando en las ciencias de la Tierra, eh, que no lo sepamos, ya se entiende. Pero obviamente cada vez más esto se está sociabilizando más, de hecho hay muchos seminarios con respecto a esto, y sobre todo los ministerios empiezan a interiorizarse y ellos como exigen que a través de licitaciones que le hagan trabajo, ellos dicen es una buena instancia para hacer ciertas exigencias con respecto al modelado de información que yo voy a mandar a licitar. Ya, por lo tanto ellos ahí averiguan y dicen, ok, este es la norma chilena con la que ustedes como empresa deberían regirse, ¿ya? Eso a nivel como de historia, de cómo se maneja las normas chilenas. Ahora, las normas chilenas, por si alguien alguna vez eh, por ejemplo, se ha tocado en alguna licitación con una norma chilena, tienen un problema, que no son documentos PDF que descarguemos por ahí o que yo los descargue y se los entrego. No funcionan así, lamentablemente. Las normas se compran, ¿ya? Porque están, en este caso, las administra el INN, se compran y cuando uno accede, porque a uno le van a entregar un nombre de usuario y contraseña para acceder a la norma, no permiten hacer la descarga. ¿Ya? Obviamente alguien puede decir, ah, pero si igual la puedo descargar si le aprieto ahí print, bueno, no tiene print. ¿Ya? Entonces ahí le hago print, entonces automáticamente la imprimo en PDF. No, no funciona. ¿Ya? En realidad, si alguien lo quiere hacer, tiene que ser como, pero esto es como más del típico chileno, buscarle la parte no legal para descargarla, pero obviamente eso no es ético, no está permitido, ¿ya? Está prohibido.
Y también, si ustedes dicen, oye, pero es que ¿por qué hay que pagar? Bueno, métanlo a los costos, ¿ya? Después ustedes más adelante van a ir aprendiendo sobre también de temas de cómo abordar los proyectos y métanlo al costo pues, del proyecto. Si los proyectos en el fondo de alguna manera tienen que ser financiados. Entonces, si el acceso a esa norma vale, por decir algo, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, lo meten dentro de los costos del proyecto, ¿ya? Eso es muy normal. Entonces, ustedes tienen que pagar por el acceso a la norma y recién ahí ustedes van a poder leerla y ahí ustedes van tomando los apuntes necesarios para regirse por esa norma, ¿ya? Creo que aquí hay algunos cuando hicimos la presentación que trabajan en el mundo público. En el mundo público hay una garantía, ¿ya? También es pagada, ¿ya? Pero de alguna manera el SNIT tiene como un presupuesto donde compra acceso a normas para el mundo público, ¿ya? Por lo tanto, si yo trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y necesito acceder a una norma, yo puedo decirle al SNIT que me dé acceso a la norma porque soy una institución pública. Ya eso se puede hacer y se hace obviamente a través de oficio y pueden hacer la solicitud. ¿Ya? En el mundo privado también hay que comprarla. Estoy diciendo que el SNIT la compra por la otra institución. Ya en el caso del privado habría que comprarla directa al INE. ¿Ya? Ahora, de hecho en el chat ahí David Pérez subió ese documento y ese es el documento, justamente el documento que vamos a ver hoy, ¿ya? De hecho, les voy a compartir pantalla para mostrar también, en el caso que se les pierda el PDF o el día de mañana quieran ustedes acceder a un resumen de norma, ¿ya? Acá ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página del IDE, ¿ya? IDE.cl. Y acá hay una parte que dice ¿qué hacemos? Y habla de los documentos técnicos, ¿ya? Entran a los documentos técnicos y acá hay una parte que habla de... ¿Dónde está? Buena práctica. Acá está. La aplicación de normas chilenas de información geográfica. Segunda versión, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho ahí hay otras cosas relacionadas con ISO, ahí está, ISO TC 211, pero tiene que ver acá con el perfil nacional de metadatos, que es otro tema, y temas de servicios de WMS es otro tema. Ya, de hecho, eso también lo vamos a ver eh, en otros ramos, ya. Pero hoy vamos a las normas chilenas que tienen que ver con base de datos geográficos. Entonces ustedes apretan acá y automáticamente van a poder acceder a este documento que acá ustedes lo pueden descargar, ¿ya? Ahora, cuando descarguen esto, es un documento técnico en el que funciona como una guía de cómo aplicar normas y de alguna manera hace un resumen de la norma, ¿ya? Acá no es un documento en el que ustedes van a poder acceder a la norma, ¿ya? Eso no existe. Como les dije, hay que pagar por el acceso. Pero, por ejemplo, conversando con las personas que están acá con las normas, conversábamos el decir, oye, pero si nosotros queremos sociabilizar el tema de las normas, el hecho de que paguen es una barrera, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo, por ejemplo, como empresa, comprar el acceso a norma y cuando la compre, darme cuenta de que no era la que yo necesitaba o no tenía lo que andaba buscando, ¿ya? Entonces ahí conversábamos mucho con este equipo y ahí hablábamos de estar siempre, cada vez que van saliendo normas nuevas, ir actualizando este documento de aplicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me permite, como cualquier mortal de las ciencias de la Tierra, poder acceder a este documento, ¿ya? Que ahí ustedes lo descargan, acá yo ya lo tengo acá en PDF y básicamente poder acceder a un resumen de la norma y empaparme, estudiar un poquito y con eso yo ya más o menos quedo bastante estudiado para luego proceder a la compra de la norma.
Ya, acá, bueno, el PDF obviamente es bastante largo, tiene 394 páginas, pero para que no se asusten tanto, al menos la mitad o casi la mitad del documento tiene que ver con normas, ya después la otra mitad eh, habla mucho de cómo implementar temas de metadatos, etcétera, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es normas y también no es necesario leer todas las normas, sino que vamos a ver las normas que tienen que ver con base de datos geográfica. Por lo tanto, tampoco son muchas las normas o resúmenes de normas que van a tener que estudiar, ya son pocas. O al menos darle una leída, si eso es lo que queremos en esta clase. No es necesario que sean expertos en la norma ni que se la sepan de memoria, pero sí que tengan ciertas nociones de esto, ¿ya? Bueno, la primera norma ahí para que la noten es la norma chilena ISO 19103 del 2010 que habla sobre el lenguaje de esquema conceptual. ¿Ya? Van a ver que la vamos a pasar así como bien por encima, la idea es que la sepan interpretar de alguna manera. Y como les digo, no es necesario que sean expertos en normas para nada. De hecho, la idea es que tengan ciertas nociones para que después cuando a ustedes les toque afrontar alguna licitación o les toque trabajar con normas, no sea un tema nuevo, sino que, oye, algo saben de norma y ya les conté ahí como en media hora más o menos les conté toda la historia de las normas en Chile. Ya. Bueno, básicamente lo que busca esta norma, ya que lleva por nombre el lenguaje de esquema conceptual, habla trata de estandarizar principalmente conceptos bastante básicos, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que habíamos visto acá eh, por ejemplo, que si yo quiero representar el centro de algo, lo voy a representar con un punto. Por ejemplo, los vértices, puedo tener una lista de puntos y eso lo puedo tener, por ejemplo, dentro de los atributos. También dentro de los atributos, yo podría especificar, según esto, eh, cuál es el color, por ejemplo, del borde o grosor del borde. Son cosas que en este caso se permiten, ¿ya? Y lo otro, esto es como lo otro más importante de esta norma, si no tiene que tanta información, es con respecto a los tipos de datos, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros en la primera clase hablábamos de los tipos de datos que existían? Yo les dije que existía una gran lista de tipos de datos y en la presentación vimos de que habían algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, si nosotros por ejemplo, si alguna vez ha trabajado con ArcGIS y cuando crea una columna, te pregunta por el tipo de datos y se van a dar cuenta que si, por ejemplo, acá hay 12 tipos de datos, el ArcGIS no muestra 12 tipos de datos, ya muestra mucho menos. Eh, y también lo veíamos en el Access, que también mostraba muchos, pero muchos que daba como la sensación también de hasta de repetirse en algunos, ¿ya? Entonces acá lo que dice esta norma es que van a decir, oye, pongámonos de acuerdo y del punto de vista de información geográfico, estos van a ser los tipos de datos que vamos a manejar, ¿ya? Para que todos hablemos el mismo idioma, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a hablar de números enteros, vamos a hablar de integer, ¿ya? Para números enteros en positivo como números de entero en negativo. Vamos a hablar en este caso decimal, y aquí vamos a hablar de decimal. Y fíjense un detalle, que es como, esto es muy chileno. Eh, el decimal lo pone como coma. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que en este caso el INN con el SNP o la mesa, el comité espejo de la ISO TC 212 chilena, chilenizó también de que el decimal va a ser una coma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a los otros software y nos damos cuenta de que podríamos encontrarnos con punto cuando hablamos de decimal. ¿Ya? Bueno, también acá habla de valores reales, llámese todos los números, y acá también acepta, por ejemplo, el punto, pero acá sí pone
como en primer lugar el decimal como coma, pero sí acá lo acepta, pero no es el primero. Y también cuando yo quiero hablar de números con reales, en este caso con muchos decimales, de poder expresarlos con esta expresión cuando está como, es una expresión de cuando tengo muchos decimales, ¿ya? Em, si quiero, por ejemplo, determinar, por ejemplo, un vector, puedo tener separados con, en este caso lo está separando con coma, ¿ya? Eso está un poco raro según mi apreciación. Diría, yo estuviese en el comité, hubiese dicho punto y coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque vectores a veces también se pueden almacenar como seguidillas de coordenadas y las coordenadas van a ser en este caso números decimales que van a estar separados con coma, pero para separar muchos decimales lo correcto sería separarlo con punto y coma, pero en este caso, bueno, es norma, lo pone con coma, ¿ya? Bueno, después tenemos en este caso este string de caracteres, que se acuerdan que habíamos hablado en la unidad uno de los strings que teníamos solamente carácter, ¿ya? Que es cuando solamente tengo un carácter, pero cuando tengo una cadena de caracteres, puedo armar palabras, ¿ya? Y acá lo que dice es que puedo armar palabras e idealmente, esto no es necesario que esté adentro de que las comillas dobles no estén adentro del registro, pero sí es importante que cuando uno hace exportaciones de texto, ¿ya? Cuando uno exporta, el software te dice, ¿usted cómo quiere guardar el texto? ¿Ya? Y ahí uno le puede decir que si encuentra un texto, lo identifique con comilla doble. ¿Ya? Para que después cuando yo lo tome en otro software, el software lea que si viene algo con comillas, lo lea como texto, ¿ya? Pero las comillas no van dentro de este registro, ¿ya? No es que ustedes tengan que ponerlo, sino que es algo del software, ¿ya? El software les va a preguntar eso. Luego tenemos la forma en cómo vamos a guardar las fechas, ¿ya? Y si se fijan, están en formato chileno, porque cosa que salgamos de Chile y nos van a dar vuelta inmediatamente el mes, no, lo dan vuelta para el otro lado. La hora también, si se fijan, en este caso está con este sistema de 24 horas, ¿ya? Eh, Formas de cómo guardar fecha y hora. Acá está poniendo una fecha y después le pone T de time, ¿ya? Y pone la hora también en formato de 24 horas. Booleano, que se usa principalmente cuando tengo idealmente dos respuestas, ¿ya? Uno y cero o verdadero y falso, ¿ya? Y acá, si se fijan, la norma dice usen verdadero y falso. ¿Por qué? Porque pudiese estar como true o false, ¿ya? En inglés. Eh, entonces ahí también se puede, ¿ya? Bueno, acá logical, no sé en qué caso esto se pudiese utilizar, no me ha tocado, ¿ya? Bueno, temas de probabilidad, si se fijan ahí la norma está poniendo el decimal en punto, ahí está como raro. Y multiplicidad, uno, no sé, eso tampoco nunca me ha tocado trabajar con multiplicidad al menos, ¿ya? Pero lo que quiero en el fondo que se queden es que acá tenemos una norma que trata de normar ese tipo ya, de los tipos de datos principalmente, que como yo les había dicho, existen muchos, ya, pero ¿cuántos muchos? Ya, y acá esta norma trata de especificar. ¿Ya? La otra, y esta es bastante importante, y de hecho acá les voy a hablar un poquito de lo que se les viene en el mundo profesional con respecto a la calidad de los datos. Ya esta es la norma chilena ISO 19157 del 2014. Esa también anótenla, y esta es importante que la lean para la prueba. No la norma completa, este resumen. Y de hecho, si se fijan, en una página, o no, más, de la 94 hasta la 107.
Bastante, no es larga, es corta, pero sí lean. ¿Ya? ¿Por qué? Hay un concepto acá que habla de la calidad de los datos, que lo van a empezar a escuchar mucho ahora que se empiecen a meter al mundo eh, de la información geográfica. Bueno, todo esto después la idea es que ustedes lo lean, lean una leída rápida. Pero hay una parte que me interesó mucho comentarse. De Murphy, ahora no me das cuenta. ¿Qué no? Ah, que hay otra, de aseguramiento de calidad. Esa la vamos a ver. Entonces ahí me confundí. Eso lo vamos a ver. En la 1958. Aquí lo vamos a ver más. Acá, ahí lo vamos a ver. Acá estamos hablando de calidad de los datos. Ya, me estaba adelantando un poquito. Ya, la idea es que acá ustedes lean esta parte, se empapen un poquito de temas de definir niveles de, primero entender concepto de calidad. Ya. Eh, Acá es la típica pregunta. De hecho, ustedes están en los primeros ramos de universidad, pero cada vez que estudien algo siempre va a salir esta conversación. ¿Qué es calidad? ¿Alguien sabe una definición de calidad? ¿Qué es calidad? Podría ser una trazabilidad para que las cosas se ejecuten de la mejor manera posible, que haya un estándar o algo definido que permita que eso sea llevado a cabo con una cierta calidad de un proceso que pueda permitir que se logre un buen objetivo. Muy bien, muy bien. La calidad siempre está relacionada con un estándar. ¿Ya? ¿Qué es mejor? ¿Un Ferrari o la nueva RAV4 con tracción asistida? Depende para quién, pues si es para Exacto, alguien, no sé, como uno, un Ferrari se me echa a perder algo y solo un Ferrari. exacto. Ya, depende para qué. Y eso tiene que ver con en el concepto de calidad, el estándar que nosotros queremos cumplir. ¿Ya? Que calidad puede ser algo de buena calidad, mala calidad, ya, pero ¿cuál es el estándar? ¿Dónde corta el cumplo con calidad? ¿Ya? Entonces ese estándar es el que uno fija. Si es alto, bajo, y si nos vamos, por ejemplo, al mundo de los autos, claro, todos nos gustaría tener un Ferrari, pero si vivo, no sé, pues, en una parcela y para llegar a la parcela tengo un camino de tierra, el Ferrari no me sirve, ¿ya? Entonces, el Ferrari no cumple en este caso con el estándar de calidad o con el estándar que busco en el medio en el que vivo, ¿ya? Y por ejemplo, tengo la nueva, no sé, Toyota RAV4 que tiene doble tracción y asistida y todo el tema, y es impecable para andar eh, en caminos de tierra, subir, bajar, etcétera, etcétera, rocosos, etcétera, hasta nieve. Pero si lo llevo, por ejemplo, a carretera, donde quiero correr, quiero trasladarme, no sé, pues de punto a otro, como
una experiencia de manejar, obviamente va a ser mil veces, va a cumplir el Ferrari, ¿ya? Eh, entonces, esas son como las cosas que primero hay que saber, no siempre hay algo mejor que otra cosa, siempre va a depender sobre un estándar que hay que fijar, y cuando hablamos de calidad de algo, eh, siempre va a estar sujeto a algo, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender el concepto de calidad de los datos geográficos, como dice acá, como también creo que les hablé en la unidad 1. Quiero hacer una cartografía a nivel de ciudad para hacer un estudio territorial, ¿ya? ¿Qué necesito? ¿Cartografía 1 al 5000 o cartografía 1 al 1000? ¿Cuál es mejor? Mejor es la 1 a 1000, pero uno podría trabajar los 5000. Entonces, ¿y por qué es mejor la al 1000 que la del 5000? Tienen Yo creo que mejores depende luz. mucho la escala para qué, o sea, el trabajo para qué se requiera. Por ejemplo, si es un lanzamiento a nivel local de hacer una calle, no me sirve unos 5000 porque tengo demasiada información y yo quiero solamente una manzana. Ahí me Exacto. sirve escala 1 a 1000. Si yo quiero una ¿Mm? información que me abarque mayor cantidad de espacio, claro, ahí me sirve una 5000. Va a Al depender 5000. el producto que yo Sí, quiero entregar. exacto. A simple vista, sin una explicación, sin un concepto de calidad, de entender el concepto o fijar el concepto, no tengo una mejor que la otra, ¿ya? Lo que puedo decir que una tiene mayor nivel de precisión que la otra, ¿ya? Pero como bien dice ahí, colega, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de calle, la de 5000 no me sirve, al 1000 sí, pero si quiero hacer un estudio territorial para saber dónde posicionar áreas verdes, por ejemplo, es mucho mejor, en este caso, la del 5000. ¿Ya? ¿Por qué no al 1000? Porque la del 5000 se ajusta a lo que necesito y también se ajusta a, porque no necesito tener alto nivel de precisión para definir dónde poner áreas verdes y voy a gastar mucha plata creando una cartografía al 1000, ¿ya? Para algo que lo podía hacer con 5000 perfectamente, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir, ojo con los conceptos de calidad, de dónde poner la vara, ¿ya? Eso también tiene que ver con definir los niveles de conformidad de los datos geográficos en las especificaciones del producto. De hecho, al igual como cuando yo estaba estudiando, al leer este punto siempre me acuerdo de un profesor eh, que me decía, cuando ustedes vayan a iniciar un proyecto que tenga que ver con información geográfica, la primera pregunta que tienen que hacer eh, yo creo que, miento, es la segunda, porque ahora con más experiencia creo que lo primero que ustedes deben preguntar es ¿para qué? Lo primero, ¿ya? Si ustedes preguntan ¿para qué lo quiere? ¿Ya? Y de hecho el ¿para qué? Cada vez que estudien algo relacionado con ingeniería va a salir el para qué, ¿ya? Primero hay que entender para qué lo quiere. Y en ese para qué lo quiere es donde vamos a poner, por ejemplo, el concepto de dónde vamos a poner la vara de calidad, ¿ya? Eh, ¿Para qué lo quiero? Para crear, por ejemplo, para saber, para crear una calle o para poner áreas verdes, para definir dónde pongo más pasto, dónde pongo más o menos, ¿ya? No al nivel de este estudio de ingeniería, sino que un tema como decir en qué parte de la ciudad le hacen falta más, más áreas verdes, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es el para qué. Y la segunda pregunta, y ahí me acuerdo de este profesor, siempre me decía, ¿a qué escala usted lo necesita? ¿Cierto? ¿Ya? Esa era como su frase. Y tiene que ver con esa pregunta, obviamente, si yo entiendo el para qué, yo más o menos me puedo hacer una idea a qué escala más o menos lo puede necesitar. Y con eso yo también le puedo decir, ya, pero ¿a qué escala usted lo necesita? ¿Con qué nivel de precisión? Y obviamente con la respuesta que él te da, tú puedes decir, ok, me parece bien, o tú le puedes decir, ¿sabes qué? Para lo que tú quieres hacer, en realidad no necesitas tanto nivel de precisión, ¿ya? Vas a gastar plata de más. Entonces, ese es el tema del nivel de conformidad en el que ustedes tienen que preguntar cuál es el nivel de prisión que le está esperando para que ustedes
para que en este caso el trabajo sea conforme, ¿ya? Bueno, luego tienen que especificar los aspectos de calidad. En la aplicación de los esquemas ahí hace mención a otra norma chilena. Ya. En este documento van a haber mucha relación como, oye, si usted va a hablar de esto, consulte, ¿ya? Pero eso es muy, muy normal de este tipo de documentos técnicos, ¿ya? Eh, pero acá es donde ustedes tienen que especificar esta calidad y cómo y por qué la van a estar aplicando, ¿ya? Luego tienen que establecer como la forma en cómo van a evaluar la calidad y cómo van a reportar la calidad, ¿ya? Cómo ustedes pueden certificar de alguna manera de que lo que se evaluó está bien. Por ejemplo, pueden hacer puntos de control, algún tipo de chequeo, porque una empresa externa me hizo la certificación, lo que en el mundo de la construcción se llama el hito, por ejemplo, también que hace esta inspección. Eh, Ahí ustedes hacen como un chequeo, buscan una forma de hacer un chequeo cruzado de que están cumpliendo con lo que se les solicita, ¿ya? Y eso es importante cuando hablamos de esta norma de calidad de los datos, ¿ya? La siguiente norma tiene que ver con la 19115-1, ¿ya? Porque tiene guión 1 y guión 2, ahí van a ver que... eh, y de hecho, les aseguro que va a seguir creciendo, va a ser la 3, la 4, la 5, ¿ya? Que tiene que ver con los metadatos, ¿ya? ¿Qué son los metadatos? ¿No? ¿No saben lo que son los metadatos? ¿Han escuchado hablar de los metadatos? Bueno, yo lo que entiendo algo es de metadatos, la información que puede tener un elemento o a veces la misma, una fotografía, cuando tiene más banda, tiene información. Entiendo que los metadatos pasa eso, es la información que tiene un elemento. El, Exacto. meta- ¿Sí? El dato del ¿Marco? dato, profe. El sí, dato del dato. el dato del dato, que como decía, Mm. es lo que se refiere a que cómo se produjo el dato, información del dato en sí. Exacto. Eso es. De hecho, como bien lo dijeron, una definición de metadato es el dato del dato. ¿Ya? Eh, es importante siempre contar con estos metadatos. De hecho, cuando uno trabaja, generalmente siempre está bajo presión, esto hay que terminarlo rápido y uno ya, listo, tiene la información lista y puedo entregar. Y no nos damos tiempo en armar estos metadatos, ¿ya? Entonces, por eso de que hoy en día, a ver, pero ¿qué pasa cuando no hago los metadatos? Pierdo el dato del dato, o sea, pierdo poder transmitir o que quede documentado quién creó este dato, cuándo lo creé, etcétera. Entonces, si alguien toma este trabajo y no tiene contexto, nada, o yo, por ejemplo, no sé, me fui de vacaciones, salí con licencia, me cambié de empresa, cualquier cosa, y después lo toma otra persona, le va a costar mucho entender cómo se recogió el método de levantamiento, todo, y va a tener que estar descifrando cosas. Entonces, por eso el metadato al final termina siendo como una buena práctica, ¿ya? Y también se sabe de que eh, cuando uno no lo solicita, porque como es más trabajo, cuando uno no lo solicita, no se hace, ¿ya? Entonces, por eso también que a veces se van a encontrar con ciertos proyectos o licitaciones
de que se obliga a contar con los metadatos, ¿ya? Porque al final es como la única manera que las empresas lo hagan, o todos lo hagamos, es porque nos obliguen a hacer, porque al final termina siendo una buena práctica, ¿ya? Entonces, a ver, en resumen, para los que quizás nunca han escuchado sobre los metadatos, básicamente es poder decir, por ejemplo, este dato, cuándo fue creado, a qué escala fue creado, quién lo levantó, cuándo lo levantó, en qué sistema de referencia cartográfico está, eh, cada cuánto lo voy a actualizar, eh, dónde puedo tener más referencias con respecto a este dato, por ejemplo, vea la página web de tanto, o incluso tener, por ejemplo, el espacio de poder poner algún tipo de reseña del dato, etcétera. ¿Ya? Toda esa información es como una especie de formulario que va asociado a cada uno de los datos. ¿Ya? Entonces, termina siendo como una buena práctica y básicamente estos paquetes de metadatos, como dice acá, incluye el esquema de los metadatos y metadatos sobre los propios metadatos. Ya, también esto es como hilar bien fino, como que los metadatos tengan su propio metadato. ¿Ya? Pero en el fondo es que se debe proporcionar elementos como identificador del fichero, contactos de los metadatos, información sobre los contenidos de los datos e información sobre la calidad de los datos. ¿Qué significa esto que suena como bastante como cómo vamos a tener metadatos de los metadatos? En realidad no es que se haga otra ficha de metadatos, sino que finalmente es poder tener como la información de si yo leo el metadato y aún así llego a tener dudas, ¿a quién contacto? ¿Ya? Pero que quede bien referenciado, por ejemplo, cuál es la institución o la empresa productora del dato y no quedarme solamente ahí, sino que quién es la persona, si yo tengo alguna duda, quién es la persona de contacto con la que yo iría a llegar para hacerle la pregunta, ¿ya? No basta con decir, oye, este dato lo generó, por ejemplo, Geoconsultores S.A. punto. No, pues tratar de decir quién es el punto de contacto válido para hacer más preguntas, no necesariamente también el que lo levantó. El que lo levantó obviamente puede quedar registrado, pero la idea es tener un punto de contacto de consultas más técnicas. ¿Ya? Las Luego imágenes tenemos, satelitales por lo general traen... sí, pues todavía extraen. Mm. Todavía, de hecho, que ustedes comprar una imagen y que no venga con el metadato, no, pues no se puede, ¿cierto? Porque sabemos que la imagen satelital, eh, en el fondo, a los pocos días, obviamente depende del uso, pero ya podría quedar obsoleta muy rápido. Y al final lo que vamos a generar van a ser colecciones de imágenes satelitales. ¿Ya? Entonces es muy importante saber esa imagen, qué empresa, de qué empresa es, qué banda, cuántas bandas, quién es en este caso, la empresa de contacto, no sé, pues la precisión, etcétera, etcétera. Obviamente la fecha y hora de la toma, todo eso. ¿Ya? Entonces, como en el mundo de la imagen satelital es muy recurrente que nos vamos llenando, llenando, llenando de imágenes satelitales y mientras más el tiempo pasa, más obsoleta va quedando la imagen, pero también sabemos de que contar con imágenes históricas es muy importante porque podemos sacar otro tipo de análisis. Por eso es tan importante tener el metadato de la imagen satelital. Ya. Muy bien ahí, Marco. Luego tenemos lo que es la identificación, que proporciona metadatos para identificar de modo único un recurso. Se debe proporcionar elementos como, por ejemplo, resumen, tipo de la información espacial, extensión y formato y restricciones del recurso. Ya que esto generalmente va a ir ligado como a algún espacio como para poder redactar algo. ¿Ya? Bueno, también hablar de restricciones, temas legales, temas de seguridad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con esa información. Está este concepto de linaje, ya que el linaje, este concepto lo van a empezar a escuchar mucho de aquí en adelante a lo largo de la carrera, que tiene que ver con proporcionar metadatos relativos a la fuente y procesos de producción de un recurso, ¿ya?
se debe proporcionar elementos como el ámbito y la fuente de ese linaje. ¿Qué significa? El linaje significa poder darle seguimiento al, como el historial del dato. Por ejemplo, por ejemplo, es muy normal que nosotros hagamos un trabajo con información que descargamos del MOP, por ejemplo, de la DGA, de información de, no sé, por ejemplo, de río y de canales, y lo descargamos. Y empezamos a trabajar con él. Y después empiezan las preguntas, como, oye, ¿y esa información de dónde la sacaste? No, las descargué de tal página. Ya, pero esa página, ¿a qué división del MOP corresponde? No corresponde, voy a inventar, a la IDE MOP, ya, a la IDE del MOP. Ah, claro, sí, pues porque la IDE del MOP, la idea es que reúna la información, pero el productor del dato no fue la IDE MOP. A su vez, la IDE MOP la fue a consultar a otro lado. Claro, porque el IDE MOP se conectó con la DGA, con la Dirección General de Agua. Listo, vamos a la Dirección General de Agua. Oye, esta información, ¿cuándo ustedes la levantaron? ¿Quién la levantó? ¿Cómo se levantó? Me gustaría saber si ustedes la digitalizaron. ¿Fue un proceso automático que le tiraron a un modelo digital de terreno? Entonces, toda esa información eh, tiene que ver con el linaje, de poder darle la trazabilidad a un dato. Y la DGA les va a decir, no, no la levantamos nosotros. No, pero si acá dice MOP y la IDEMOP me trajo a ti. Sí, es que es nuestra, pero nosotros la mandamos a licitar. ¿Ya? Entonces, ok, entonces la hizo o una empresa que se llama tanto, para que les cuente más o menos sobre el procedimiento de que se hizo, etc. Entonces, siempre es importante como mantener el dato, que como acá dice, metadato relativo a la fuente, ¿ya? Y al proceso de producción de un recurso, de poder darle seguimiento a de dónde viene realmente el dato, ¿ya? A eso se le va a llamar linaje, y en el mundo de la información geográfica es muy recurrente, porque todos utilizamos información que es pública, pero a su vez viene de otra institución y de otra institución y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, temas relacionados con mantenimiento, como le hablaba, por ejemplo, de siempre estar una cosa es decir, cuándo actualicé o cuál es el nivel de actualización de esta información, pero también es importante saber cada cuánto lo voy a actualizar, ¿ya? Bueno, acá habla ya, nos pasamos al mundo ya de la representación espacial y del sistema de referencia. Lo mismo, por ejemplo, una cosa es que, por ejemplo, mucha información hoy en día nosotros la capturamos y viene en sistemas de coordenadas geográficas, ¿ya? Pero la gran pregunta, y más encima en WGS84 o en SIRGAS 2000. Ok, está en coordenadas geográficas, en Datum SIRGAS, pero fue levantado con ese sistema y con ese datum. No, pues. Lo más seguro es que haya sido levantado en otro sistema, que haya sido en UTM y que fue levantado, por ejemplo, en SA69 porque la empresa trabajaba ahí, y después hubo una conversión. Entonces, la idea es que todo eso también vaya quedando reflejado en esta metadata, ¿ya? Entonces, al final nos damos cuenta que el metadato no es solamente un simple formulario de llenar cosas básicas, sino que a veces esto se puede ir extendiendo más, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con los temas de metadatos que cuando uno empieza a meterse en este mundo, se da cuenta de que uno escarba y esto se puede agrandar mucho, ¿ya? De hecho, una vez estábamos creando un sistema de poder compartir información geográfica en caso de emergencia, pero era para emergencia. Por ejemplo, era como para decir, en este minuto hubo un deslizamiento de tierra en tal lugar. eh, ¿Cómo hago en lo que yo me demore en llegar de aquí a la oficina, por ejemplo, de que las instituciones que me pueden apoyar con información me manden la información lo más rápida posible para empezar a tomar decisiones, como por ejemplo tener las curvas de nivel, tener los poblados, tener la hidrografía, imágenes satelitales, ojalá de ahora o la de mañana, pero también necesito preparar imágenes satelitales históricas de esa zona, carreteras, puentes, quizás escuelas, jardines infantiles, porque necesito quizás si la emergencia es grande voy a necesitar
dar orden de que durante la semana no vayan a clase. Entonces, fijan que hay como mucha información que necesito ahora ya, ¿ya? Em, y todas principalmente los ministerios me van a empezar a bombardear con la información que necesito para empezar a tomar decisiones, pero empiezan estas preguntas como, listo, me llegó esta imagen satelital, pero esta imagen satelital necesito su metadato, ¿ya? Y no, estamos en emergencia, entonces no podemos empezar una discusión en ese minuto, de decir, oye, pero es que me mandaste metadatos de, no sé, pues solamente con el año de la toma, ¿ya? Necesito más información. Eh, y después yo le pido los metadatos y el gallo me manda mañana los metadatos porque se demoró un día en hacer una tremenda especificación del dato. ¿Ya? Entonces, conversando con la gente que es experta con metadatos, de hecho con muchos de los que están en el comité espejo, decimos, ¿cómo podemos crear metadatos, por ejemplo, de emergencia? ¿Ya? Y de hecho, cuando uno lee la norma, existen, por ejemplo, ciertos formularios propuestos, por ejemplo, de solamente informar 7 cosas muy básicas. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver ahí con que el metadato también uno lo puede manejar, tiene cierto criterio. Puede ser algo súper extenso, como lo que vimos, que de repente llegamos hasta el nivel de linaje, eh, o, o llegamos a algo básico, ¿ya? Obviamente va a depender el para qué. Ya, acá llegamos a lo que les hablábamos del aseguramiento de calidad. Creo que esa es la última. De hecho, la clase es bien breve. La idea es que después ustedes le den una leída a las que les estoy mencionando, ¿ya? Norma chilena ISO 19158-2012 del aseguramiento de la calidad, ¿ya? Acá hay un concepto que nosotros comúnmente escuchamos mucho que tiene que ver con los controles de calidad. Y de hecho, siempre hemos hablado de controles de calidad, que si vamos antes, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en algo, estamos trabajando en un producto, y antes de entregarlo, nuestros jefes nos van a decir, oye, pero asegúrate la calidad. ¿Ya? Pero después, por ejemplo, ¿qué pasa? Uno va a reuniones, ¿ya? Uno se empieza vamos a empezar a interactuar con otras empresas, con otros gerentes, y empiezan a salir otros conceptos que uno dice, oye, esto yo nunca lo he visto. ¿Ya? Vamos a leer sobre, por ejemplo, temas de aseguramiento de calidad, sobre lo primero que es el principio, ¿ya? Un producto se crea a partir de la culminación de una serie de procesos interrelacionados, ¿ya? Con salidas para crear un producto final, que es lo que les decía recién, estamos en una empresa y estamos trabajando para crear un producto, ¿ya? Y antes de entregarlo, alguien me dice, ojo, no es llegar y entregar, revísalo. Al incluir procesos de evaluación de la calidad a la información del resultado de cada proceso, subproceso, equipo e individuo, según los requerimientos de la ISO 191-57, ya seguramente esta no tiene nada que ver con, o sea, sí tiene que ver con temas de información geográfica, pero por lo visto, por ejemplo, acá no se ha chilenizado, no se ha convertido en una norma chilena aún, ¿ya? Pero sí obviamente va a hablar de cómo podemos asegurar la calidad. Por ejemplo, tiene que ver desde la recogida de los datos, el proceso, el postproceso, utilicé con en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, yo poder decir, hice este producto, trabajé con este software o con esta máquina, y acá tengo el certificado, por ejemplo, que usted, bueno, en topografía es bastante usual, por ejemplo, el tema de que los equipos estén calibrados, lo mismo va a pasar desde el punto de vista cartográfico cuando se trabaja con temas estereoscópicos, que también se trabaja con equipos que también tienen que estar debidamente calibrados, certificados. Pasa también, por ejemplo, a nivel empresarial de que trabajemos con software licenciado, poder demostrar que está licenciado, mostrar los certificados de esto, las facturas o las órdenes de compra, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es parte también de que yo lo que voy a entregar está hecho de calidad. De hecho, esto no tiene nada que ver, un ejemplo, no tiene nada que ver con información geográfica, pero un primo hace muy poco
se metió en el mundo del tema de la ropa industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo él? Empezó como a recoger cuál podía ser la mayor demanda. La mayor demanda obviamente la encontró en la minería. eh, Después de Chile saltó como al mundo industrial en el caso de Europa, que es lo que se está demandando allá. Después se fue a China a ver los productores de, en este caso de lo que es tela, de lo que es fabricación de la ropa, etcétera. Y estábamos hablando de eso, me estaba mostrando su presentación como empresa, y al final obviamente mostraba de que él estaba cumpliendo ciertas normas ISO, y también me mostró como, me demostró otros certificados de calidad. Eh, yo le decía, oye, pero si yo soy cliente, ¿qué me importa a mí que tú estés certificado, no sé, pone eh, em- con este tema como de calidad de tu trabajo, no sé, estás trabajando con este tipo me hablaba, voy a inventar, pero algo así como de empresas verdes, pues, ya, no, nada que ver con temas de sustentabilidad, sino que, pongámosle otro color, empresas plomo, ¿ya? Y si yo quiero la ropa, o sea, ¿qué tiene que ver? Entonces ahí entramos en este mundo del aseguramiento de calidad también de su proceso. Y él me decía, es que con esto, eh, a las empresas principalmente, por ejemplo, europeas, que les importa mucho, con esto yo aseguro la trazabilidad de mi trabajo y de que yo no estoy trabajando con empresas que explotan a los trabajadores, ¿ya? Entonces, ahí viene, y me cuadró, po. Ahí viene, por ejemplo, no sé si han visto en Netflix, por ejemplo, no sé si todavía está, pero esa serie de que hablaba eh, de que del problema del plástico en el mundo, no sé si la vieron, les paso el dato, ¿ya? Que hay un grupo de investigadores que empezó a estudiar como el tema del plástico en el mar, etcétera, etcétera, y al final habían como empresas muy coludidas con esto, eh, que al final ellos decían, oye, ¿sabes qué? El problema del plástico que está flotando no es nada en comparación al tema de ¿en qué país? No sé si alguien la ha visto y me ayuda. A mí yo veo me quedo con el concepto y después se me olvida. Pero no me acuerdo en qué país, cuál era como, voy a inventar, así como a los filipinos o Camboya, no sé qué. Más- Malasia. Malasia puede ser, pero era como este tipo de país, así como medio de sudeste asiático, que los metía a un barco y se iban a la pesca, no me acuerdo cuál, sardinas, todo eso, y a los gallos resulta que los devolvían como en 15 años más, todo esto, ¿ya? Entonces, como toda una vuelta bien grande. Y de hecho también estaba el tema de que salía, de que cuando tú comprabas el atún, en la etiqueta viene de que el atún que tú estás comprando no viene de estas malas prácticas, como se más conoce en Malasia, Filipinas, Camboya, todos esos países, no sé, que no viene de gente que está esclava en un barco, ¿ya? Entonces acá pasa lo mismo. Ahora, el tema suena muy como raro o muy lejano a nosotros, así como que tiene que ver el atún con la información geográfica, ¿ya? O qué tiene que ver el tema de la ropa industrial con que tengan a 1.000 chinos ahí esclavos. Pero créanme que eso es el futuro del tema y se viene muy pronto, ¿ya? De hecho, el tema por ejemplo, de que no entreguen bolsas, el tema de la moda ecológica, yo siempre me acuerdo haberlo leído en una revista antes que esto fuera moda y decía, esto es lo que se viene, ¿ya? De hecho decía, se viene que, por ejemplo, eh, que separe el tema de la bolsa de plástico, que va a ser de moda de que las empresas tengan certificaciones con respecto a temas verdes, y que la misma gente va a empezar a preferir
productos que tengan una trazabilidad verde, ¿ya? De hecho, también viene el tema del hidrógeno verde, por ejemplo, que ahí viene la explicación de por qué es verde, si existen otros tipos de hidrógeno, ¿ya? Eh, y créanme que cuando ustedes ahora empiecen a trabajar en esto, es muy importante poder certificar la calidad de su trabajo, ¿ya? De hecho, a mí actualmente, en mi actual trabajo, que nos presentamos en muchas licitaciones, eh, genera punto tener este tipo de certificaciones, por ejemplo, de temas de ecológico, temas de reciclaje, temas no sé, por ejemplo, eh, de tener distintos tipos de perfiles de profesionales, gente con capacidad reducida, no sé, muchas cosas. Todo eso suma para certificaciones y eso es lo que se viene. ¿Ya? Y ahora, para ir aterrizando volviendo al tema de de la información geográfica, estos dos conceptos son clave y los van a perseguir para el resto de la vida, así que anótenlo y destaquen. ¿Ya? Que tiene que ver con, primero van a escuchar mucho el concepto de el control de calidad, ¿ya? Que es el quality control. Y el concepto de quality control eh, lo van a eh, estar relacionado al control de calidad que ustedes van a hacer cuando ustedes, cuando ustedes sean el productor, ¿ya? Entonces ahí se llama control de calidad. Entonces, cuando yo les ponía el ejemplo de que vamos a liberar el trabajo y su jefe venía y le decía, oye, asegúrate que eso esté bueno y todo, por favor que alguien lo revise, lo chequee, hagan un control cruzado, eso se llama control de calidad, ¿ya? Y el siguiente concepto tiene que ver con las pruebas que hace el cliente, ¿ya? Que es el aseguramiento de la calidad. Y este es un concepto que les va a perseguir para el resto de la vida, que lo van a empezar a escuchar como el QA, ¿ya? Que es el Quality Assurance. ¿Alguien ha escuchado hablar de QA, por ejemplo, ya a esta altura en sus trabajos? ¿O solamente hablaban de control de calidad? ¿No? ¿No había? En minería, profe, minería hace, Sí, bueno, yo se habla conocí de QA, un viejito que tenía un cargo que era de QA, QAQC, o de, Q, o de QC. Sí, pues. QAQC. En realidad el viejito cuando conversábamos me explicaba de que trabajaba en gestión de calidad, pero nunca más allá ahondé en digamos, en lo que realmente hacía, pero por ahí lo escuché. Ya. Muy bien, porque eso dice, de hecho cuadra con que esa persona tuviera el cargo de QC, que es control de calidad, porque él estaba dentro de la empresa, él estaba dentro del productor, ¿ya? Pero ustedes ahora en adelante, y en este mundo de la información geográfica, de hecho, para mí es un concepto que lo escucho todos los días, que es el QA, ¿ya? Pero el QA no lo hace uno hace el control de calidad. El cliente, cuando tú tomas el producto, cuando estás del lado del cliente, tú haces el QA en el que te aseguras, ¿ya? Y vas a pedir o sea, tú vas a hacer, como cliente, nosotros vamos a hacer en este caso, que el control de calidad cumple con lo establecido o tú vas a tomar otras cosas, como puntos de control, por ejemplo, eh, en el fondo para saber que el tema está básicamente cumpliendo con lo que tú requieres, ¿ya? Por ejemplo, en la cartografía es muy común, eh, no sé en el mundo, por ejemplo, topográfico, en los planos, no lo sé, pero sí del punto de vista cartográfico, eh, por ejemplo, hubo un boom de cartografía cuando todas las empresas grandes como Google, Apple, Naptec, TomTom empezaron a comprar la cartografía. Nosotros, por ejemplo, estábamos produciendo nuestra propia cartografía y nosotros hacíamos ciertos controles de calidad, eh,
eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, de que la base de datos, por ejemplo, fuese consistente, de que no hubiesen errores más que ortográficos, por ejemplo, que haya algo mal escrito, por ejemplo, que decía la y alguien le puso LC y se equivocó al tipear, que por ejemplo, si nosotros hacemos un rango de numeración, eh, si partía por ejemplo, en el 15, eh, terminara, no sé, pues en el 91 y no terminara en el 1115 porque alguien se equivocó en tipear y le puso un número más, entonces nos quedó la embarrada, etcétera, etcétera. Pero estas empresas que nos estaban, por ejemplo, comprando la cartografía, ellos siempre hablan del cual. ¿Por qué? Porque ellos iban a tomar la cartografía que ellos estaban comprando y les iban a hacer, por ejemplo, los siguientes tipos de QA. Por ejemplo, saber, eh, de alguna manera, como ellos se entendía que la cartografía era un al 5000, pero básicamente que la cartografía, por ejemplo, no estuviese tan deformada, entonces la idea era tomar como ciertos puntos de control de la ciudad y ver que geométricamente no estuviese deformada. Por ejemplo, a veces pasaba de que nosotros teníamos o uno fabricaba una muy buena cartografía de Punta Arena, pero todos sabemos que Punta Arena igual al ser extremo tiene como otra deformación, entonces claro, se abría no sé, pues en otro datum y quedaba súper deformado. eh, y ellos medían temas de precisión y había otra cosa más, que lo nombraban mucho. Bueno, no me puedo acordar, pero bueno, básicamente ver temas de formación, ver temas topológicos, temas de que la base de datos también sea consistente, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, yo compro o adquiero una cartografía y lo primero que yo voy a hacer como cliente es que le voy a tirar un aseguramiento de la topología. ¿Ya? Entonces yo con eso voy a decir al tiro, voy a decir si la cartografía viene buena o no, para poder, por ejemplo, detener la compra a tiempo o devolverle, decir, oye, le tiré no es- el primer aseguramiento de calidad y rebotó en topología. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas es importante que ustedes las tengan en consideración. Entonces va a ser un concepto que lo van a escuchar mucho. eh, y también, como sale acá, existen normas con respecto a cómo generar ciertos QA o QC, por ejemplo. ¿Ya? Como les dije, por ejemplo, nosotros si no tenemos estos tipos de conocimiento, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar nuestros QA, vamos a inventar nuestros QC, pero ustedes podrían, por ejemplo, perfectamente, si ustedes eran el viejito de la minería, que van a tener el cargo de QC, ustedes pueden decir, oye, ¿sabes qué? En vez de estar creando o inventando formas de control de calidad, mejor puedo acceder a la norma y ver cómo, desde el punto de vista de información geográfica, qué es lo que al menos me exige la norma, ¿ya? Y yo poder decir, ¿sabes qué? En lo que es control de calidad, yo cumplo la norma y también puedo certificar incluso que excedo la norma, ¿ya? Y ahí ustedes donde ustedes pueden hacer cosas nuevas, pero sí al menos tengan una base, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, señores? Las que les nombré, ¿ya? De hecho, se las voy a repetir para que la noten bien y le peguen una leída, que son la 19103, 2010. Son una leída rápida nomás, nada que, no es necesario que se la sepan de memoria, ni nada. La 19157 del 2014, 19115-1 y la 19158-2002.
¿ya? Esas son importantes que tengan algún tipo de relación con ella, ¿ya? De hecho, de seguro, gracias a Joao por ahí haberlo escrito en el chat. De hecho, en otros ramos vamos a tocar otras normas como temas de WMS, WFS, que son otros temas que vamos a ver más, más adelante y también tienen normas asociadas, ¿ya? A ver, algunos temas, ya cerrando un poquito el tema de normas, como le dije, esta clase es bien breve. Algunos temas, reforzando para atrás algunas cosas que se podrían tocar en la prueba, ¿ya? Voy a reforzar algunas cositas ahí aprovechando el tiempo. Nosotros hemos hablado harto del modelo de datos, ¿ya? Que es algo muy básico dentro de lo que es base de datos relacional, ¿ya? Y el modelo de datos, nosotros lo que estamos haciendo es conceptualizando, ¿ya? El mundo real y tratar de ordenarlo en distintas tablas para que funcione de manera relacional, ¿ya? Eh, pero esa forma de cómo nosotros lo relacionamos no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el software que nosotros elijamos, ¿ya? No tiene nada que ver si lo vamos a tener en un servidor o en nuestro computador, ¿ya? Que es separar el mundo de lo lógico con lo que se llama técnicamente la estructura física. Ya la estructura física sería como en qué computador o en qué software lo vamos a utilizar, lo vamos a levantar, o lo vamos a guardar en un servidor, lo vamos a guardar en la nube, ¿ya? Eso técnicamente es el mundo físico, ¿ya? Entonces lo que necesito que entiendan es que si les ponemos en la prueba, por ejemplo, algún caso, no tiene nada que ver porque un tema es lógico cómo ordenar, pero ese cómo ordenar debería funcionar en cualquier mundo, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Otra cosa importante que también les mencioné muy por encima es con respecto a, ¿se acuerdan que hablábamos cuando vimos el Excel, hablamos de SQL, ¿ya? Que es las siglas de Structured Query Language, ¿ya? Que es como el lenguaje de consulta estructurada, ¿ya? O idioma de consulta estructurada. Eh, en el mundo de las bases de datos, el SQL es el que se ha establecido como el más estándar, ¿ya? Por ejemplo, existen otros tipos de lenguajes como que ustedes han escuchado, como Python, Java, C++, que corresponden a lenguajes de programación en este caso, ¿ya? Y los lenguajes de programación pueden hacer consultas de base de datos, sí, se puede hacer, ¿ya? Pero a nivel de base de datos, lo más estándar tiene que ver con SQL, ya que eso algo hablamos, pero lo hablamos muy, muy por encima, ¿ya? Y creo que eso era algo que quería reforzar que se me había quedado en el tintero y que mágicamente les podría aparecer en la prueba. ¿Ya? Mm, ya. Y como les dije la clase pasada, el otro grupo, la clase la tiene mañana, ya, por lo tanto tenemos que esperar a ellos para que terminen la clase para que se le habilite la prueba. Por lo tanto, la prueba va a quedar abierta desde déjenme ver si puedo acceder al correo, pero habíamos hablado de que
quede abierta desde mañana a las 22 horas hasta el domingo 23:59. ¿Ya? Y si puedo acceder a la información de la Hugo, denme un segundo. Mañana viernes a las 22 horas y el plazo es hasta el domingo 8:23:59. ¿Ya? Y recuerden que tienen como una oportunidad y una vez que la abran, tienen una hora para desarrollar. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, señores? No, profesor, estaría clarito. No, Muy profe, bien. a estudiar ahora, a leer. Sí, lean nomás, tranquilo. ¿Ya? No, creo que sobre todo los conceptos los hemos ido hablando harto, ¿ya? Entonces, como les dije en principio, la idea es que si hablamos en idioma de base de datos, eh, entiendan, ¿ya? Que si yo digo campo o fila o registro, me vayan siguiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante con lo que queremos, que se vayan con esos conceptos claritos para que el día de mañana ustedes hablen este mismo idioma. ¿M? Así que al final termina siendo como idioma, ¿m? Sin necesidad, por ejemplo, ¿qué es un campo? Ya, si ustedes lo entienden qué es campo, quizás hasta con sus palabras lo pueden explicar y funciona. O si tienen alternativas, lo van a poder identificar bien, ¿m? Para fines de evaluación. Ya, ya señores, estamos. Hoy terminamos más temprano, así que para que aprovechen de descansar un poquito. Pues todas las otras clases hemos terminado bien tarde. Gracias, profe. Buenas noches. Listo. Que estén muy bien. Ok, Descansen, profe, que les vaya gracias. bien. Nos Chaito. vemos el próximo lunes. Chau. Chao, buenas noches. Chao, profe, chao, compañero.